buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente aquí en una charla más de nutrición y deporte en la UNAM. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de deportistas de equipo representativo de la UNAM desde hace 34 años y académico de la UNAM también desde hace 34 años. Imparto clases en la especialidad de medicina del deporte y actividad física y en la especialidad de enfermería de cultura física y deporte. El día de hoy la charla es sobre algo que muchas veces me preguntan en las consultas cuando veo a los deportistas y ya saben que también a veces aquí vemos a la comunidad universitaria. Entonces siempre me están preguntando sobre alimentos para quemar grasa, más que nada si es verdad que tal o cual alimento ayuda a quemar grasa. Hemos visto que pues a veces en internet aparecen muchos, si ustedes googlean ahí alimentos que queman grasa, les van a aparecer un montón de artículos que les aseguran que les ayudan. Ya cuando entra uno a ver los artículos que charlan de esto, pues ya vemos que exactamente no se están refiriendo a que el alimento queme la grasa, pero pues es un título muy llamativo, muy atractivo, y a veces nos quedamos con esa idea. A lo mejor cuando no leemos completo o con detenimiento el artículo, vemos que en realidad no, el alimento que nos están proponiendo, pues no va a servir para quemar grasa. Bien, entonces, entonces nos preguntaríamos si existen realmente alimentos que queman grasa o existen sí lo que nos interesa, alimentos que adelgazan. Hay alimentos que adelgazan porque también conocemos esto mucho, que les encanta decir que hay alimentos que tienen calorías negativas o algo así. Le ponen que, por ejemplo, que el apio, que si como apio pues gasto más energía en digerirlo que la energía que me da el apio. Esto pues sería muy relativo. Nunca me he fijado a ver si es cierto, pero sería muy relativo. Sería como mascar chicle. A veces nos aparecen también que ahí en estas recomendaciones de los 50 mejores puntos para adelgazar, casi sin esfuerzo, pues nos aparecen, por ejemplo, hasta mascar chicle. Yo me lo he encontrado algunas veces porque dicen que se ha visto que pues mascar chicle gasta energía. Pues sí, cualquier movimiento que tengamos gasta energía. Y pues sí, mascar chicle gasta energía, pero y como no nos alimenta, digo porque solo lo estamos mascando, pero decir que voy a adelgazar mascando chicle, pues ya es una fantasía muy grande y que no es realidad. Entonces, sobre esto hay muchísima información y en un artículo de Conversation nos ponen piña, batidos de verduras o café para adelgazar, té verde, jengibre o bayas goji para desintoxicar, canela, cúrcuma o linaza para el control de la diabetes. Internet está lleno de este tipo de afirmaciones que en el mejor de los casos son erróneas y en el peor son el resultado de intereses comerciales. Sí, porque muchas veces son erróneas, que digamos que a lo mejor no son reales, pero pues no le va a hacer a nadie ningún daño si le dicen la piña te adelgaza, pues no le va a hacer a nadie daño comer piña, ¿no? Entonces podrían ser erróneas, pero no causan ningún problema. Y a veces son resultado de intereses comerciales, como mucho, por ejemplo, de lo que se hacía o se ha estado haciendo con el gluten, que se vio que pues realmente tenía toda una industria de productos sin gluten detrás de muchas de las afirmaciones de la gente famosa que lo promovía, ¿sí? Había de todo. Pero bueno, entonces en esta charla, en este artículo que se llama Alimentos para adelgazar y otros falsos milagros, ya por ahí pues nos queda claro lo de los alimentos para adelgazar y otros falsos milagros. Pues nos dice eso, ¿no? Que no es real que haya alimentos que por sí solitos al comerlos vayamos a adelgazar.
Y aquí yo les pongo, iniciemos por recordar que los alimentos son el vehículo de los nutrimentos, es decir, nosotros comemos para que nos aporten nutrimentos, no comemos para que nos adelgacen los alimentos. Los alimentos realmente los hemos ido seleccionando a lo largo desde el hombre de la prehistoria para que nos aporten nutrimentos que podamos nosotros usar para nuestra supervivencia. El problema es que el ser humano pues ha ido transformando tanto estos alimentos que muchas veces ya nos olvidamos de lo que es comer lo necesario. Por ejemplo, vemos que los animales en la naturaleza no hay animales gordos, todos los animales tienen un peso saludable y los únicos animales que no tienen peso saludable son los animales de compañía, porque a veces pues tienen los malos hábitos o adquieren los malos hábitos de sus dueños y empiezan a subir más de peso. Entonces, realmente no, el ser humano pues ha perdido esta capacidad de decir hasta cuándo debo de comer y qué es lo que debo de comer. Y en parte pues es porque los alimentos ultraprocesados pues confunden mucho al cuerpo de saber si como, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, comer hasta un pan, de haber transformado el trigo en pan, y otra cosa es comerse un pastel, ¿no? Un pastel que ya está, tiene mucho más que el pan, tiene muchas cosas y ha sido ya muy transformado, que entonces el cuerpo ya no sabe cuándo tenemos que parar. Y si les gustan las cosas dulces, pues seguramente van a comer la mayor parte del pastel que puedan. Bien, entonces, a lo que sí hay, que es muy conocido, son las dietas inadecuadas y las patologías. Según la OMS, una dieta malsana es un factor de riesgo fundamental para las enfermedades no transmisibles, que son responsables del 70% de las muertes del mundo. Imagínense, el 70% de las muertes del mundo son las enfermedades no transmisibles. Y dentro de estas enfermedades no transmisibles, podría citar estas tres: enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Y cito estas tres porque todas tienen la dieta, una dieta inadecuada puede influir en aumentar el riesgo de cualquiera de estas tres enfermedades. Entonces, por eso sí vemos que pasa al contrario, los alimentos nos nutrían, pero los hemos transformado tanto que muchas veces ya no nos nutren igual o ya no sabemos cuándo parar. Y también por el otro lado tenemos dieta y salud, que es lo último que pues se ha visto en los últimos años o decenios, que se han estado empezando a preocupar realmente por qué cualidades de la dieta van a beneficiar más la salud, sobre todo les digo, después de que perdimos nuestra capacidad de decir hasta aquí y esto sí y esto no. En el 2017, o sea, ya en este siglo, un metaanálisis concluyó que un consumo alto de verduras, frutas, legumbres y oleaginosas, las legumbres son las leguminosas, frijoles, garbanzos, habas o lentejas, oleaginosas, nueces, pistachos, cacahuates, almendras, y el pescado, todo esto disminuye el riesgo de la mortalidad en general. Entonces se ha visto que sí, comer más de estos alimentos va a ayudar a disminuir la mortalidad en general. Y en 2009, otra revisión concluyó que la dieta mediterránea, que hay una charla de eso, si quieren revisarla, puede ser recomendada para la prevención de la diabetes tipo 2. Además que ya sabemos que, bueno, la dieta mediterránea tiene ha sido varias veces reconocida como la mejor dieta o uno de los planes de alimentación mejores para prevenir enfermedades cardiovasculares y si ya se presentan también para llevarla y que éstas no sigan empeorando. Entonces hay mucha relación entre lo que comemos y la salud, ya sea en forma negativa o en forma positiva.
Pero no hay estudios que demuestren que ingerir un alimento en específico ayude a adelgazar. Por más que nos venden, si algunos recordarán, si tienen edad, hace unos años, como por el 2005, estaba muy de moda la alcachofa. La alcachofa venía en todos los suplementos alimenticios para adelgazar y la vendían porque que acababa de salir una investigación que la alcachofa adelgazaba, pues pasó como moda. Hay algunos estudios que tienen ciertos beneficios, pero realmente los beneficios que se encontraron en esto de que si perdían o no perdían peso las personas, pues fueron poquitos, muy poquito lo que se perdía de peso. Cuando es poquito es de que si lo comparamos con hacer ejercicio y una dieta normal, pues no rebasa eso, ¿no? Entonces, pues decimos, pues da lo mismo hacer ejercicio y una dieta normal que tiene más beneficios que solamente el tomar un suplemento de alcachofa, pero estuvo muy de moda. Existen alimentos que quemen grasa, o sea, así que quemen grasa, porque es lo que nos venden. Y si recuerdan, pues uno de ellos es la toronja, que se empezó a promover. Hay una charla de toronja y otros mitos o falacias sobre los alimentos que pueden adelgazar. Pueden consultarla así buscándola por toronja. No hay alimentos que quemen grasa. Hay alimentos o especias que con algún componente termogénico, pero que quemen grasa como tal. Los alimentos, algún alimento no. Y la toronja, pues no quema grasa. Generalmente de estas cosas con componentes alimentos o especias con componente termogénico, el componente termogénico es la cafeína. Eso que ven en la imagen es guaraná, ajá. Es un fruto del que se extrae muy fácilmente cafeína, tiene mucha cafeína. Y entonces lo que tienen realmente es cafeína la mayoría de estas sustancias. Sin embargo, no hay que ponernos tristes porque sí vamos a tener que hay alimentos que favorecen más una pérdida de peso saludable y eso pues es muy importante. Les decía para preparar esta charla que estuve abriendo un montón de las páginas que decían alimentos para quemar grasa, alimentos para quemar grasa, finalmente llegaban a conclusiones de las que más o menos vamos a hablar a continuación, aunque algunos sí llegaban a jurar que tal alimento quemaba la grasa, sin dar más explicación, más que yo creo que su imaginación, pero sí hay alimentos que favorecen una pérdida de peso saludable. Y estos en general va a ser alimentos con proteína, alimentos con fibra, alimentos que facilitan la digestión, ahí ahorita voy a aclarar por qué los pongo, y alimentos termogénicos, entre paréntesis, porque más bien son especias o bebidas como el café, casi todas son bebidas, no son realmente alimentos, como tal, pero bueno, los vamos a mencionar. Entonces, alimentos necesarios en una dieta de reducción saludable. Aquí, si nos preguntamos qué es, la gente cree que simplemente es quitar los carbos, ¿no? Que ahora le llaman, o carbos, o como le llaman los hidratos de carbono, que con eso ya solucionaron la idea y no, porque también los necesitamos para la vida. No sería, recuerden que una dieta saludable no es quitar ningún grupo de alimentos. Sin embargo, sí se ha visto que son muy importantes las proteínas. Una dieta saludable para adelgazar siempre debe ser o debe estar con un buen o muy buen aporte de proteínas. Y se ha visto que ingerir comidas con buen aporte proteico ayuda a la saciedad por un tiempo mayor. Dietas altas en proteínas favorecen una pérdida de peso eficiente. Esto sí se ha comprobado científicamente cuando las personas comen algo que contiene proteínas, pues se sacian por un tiempo mayor y tienden a no estar picando a cada rato que ya me dio un poquito de hambre. Que pasa muchas veces cuando simplemente le dicen a la gente, no, pues es que sustituye todo tu
desayuno, tu comida por una ensalada. Cuando comen las personas una ensalada, sí ahí ayuda mucho la densidad energética, que decimos pues es muy abundante, se ve mucha, se la comen y tiene muy poca energía, porque por eso hablamos de densidad energética, pero realmente una ensalada, pues ya rápidamente va a vaciar el estómago y al ratito le vuelve a dar hambre a la persona. En cambio, si a esa ensalada le ponen huevo, le ponen pollo, le ponen atún, le ponen algo de proteínas, queso, algo de proteínas, va realmente a saciar por un tiempo muchísimo, muchísimo mayor a la persona y va a poder continuar y mantenerse firme en esa dieta. Entonces, las proteínas sí se ha visto que ayudan mucho en el proceso de saciedad, una saciedad real y duradera por varias horas. Las dietas también hay que recordar, en el caso de los deportistas, que siempre nos interesa mucho aquí hablar, obviamente, del deporte, porque esto es nutrición y deporte, pues siempre deben ser altas en proteínas, porque a lo mejor las personas que no son deportistas simplemente a veces se quedan con la mala idea de solo perder peso, pero para los deportistas solo perder peso y que se pierda masa muscular en ese proceso es muy dañino. ¿Por qué? Porque se ve reducida su rendimiento atlético. Entonces necesita un deportista tener una dieta muy eficiente para perder peso, y esto se da con una dieta alta en proteínas. Alta en proteínas, ¿cuánto es? Entre 1.5 y 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso del deportista, y para que asegurarnos que no va a perder masa muscular, ¿no? Además, toda la energía y todo que hemos hablado en otras veces, del total de la energía de la dieta de reducción, que esa la podemos calcular multiplicando 30 por la masa magra del deportista o la masa libre de grasa, y ya eso sería el mínimo de energía de kilocalorías que tendría que tener la dieta, el mínimo, pero puede tener más una dieta de reducción. Y pero lo que sí, también tiene que ser alta en proteínas, entre 1.5 y 1.8, porque lo que queremos es perder grasa en el caso del deportista y mantener o incluso poder aumentar la masa muscular en el proceso. Y ¿qué alimentos? Bueno, se van a preferir pues alimentos que tengan un alto aporte de proteínas por porción comestible. ¿Por qué digo proporción comestible? Porque hay muchos alimentos que tienen proteínas, pero por porción comestible no es tanta las proteínas. Por ejemplo, es el caso de los cereales, que pues sí tienen proteínas. Justamente, por ejemplo, del trigo, su proteína es el gluten, que es el que causa tantos problemas para algunas personas, para pocas personas, pero les causa problemas. Y bueno, el maíz también tiene algo de proteínas, el amaranto ya hemos visto que tiene también proteínas, pero no tienen tantas por porción comestible como otros alimentos que conocemos con un alto valor proteico. Y también las verduras pues tienen proteínas, y luego por ahí nos dicen, es que hay que tener, comer, perdón, verduras, pero realmente las verduras sí nos sirven, pero no para las proteínas. Para las proteínas, salvo los hongos, las demás verduras casi pues tienen poquita proteína. Que tengan un moderado o bajo aporte de grasa, eso también nos interesa, porque algunos alimentos proteicos, ahorita vamos a ver ya un ejemplo, tienen un alto aporte de grasa y entonces no nos funciona. Entonces, por eso ahí siempre recurrimos al pescado como ejemplo de un alto valor proteico con poco aporte de grasa, y que tengan un moderado o bajo aporte de kilocalorías, que muchas veces en todas estas, los encontré en muchas de estas, de los 25, los 10, los 15 o 30, los que sean alimentos que, que sirven para adelgazar, aparecen mucho las leguminosas, porque está muy de moda lo vegano, y entonces está muy de moda el que adquiramos proteínas a partir de
leguminosas. Sin embargo, ahorita lo vamos a ver, las leguminosas, y ya lo vimos una vez en una charla, en la charla que era mejor comer proteínas vegetales o proteínas animales, ahí sé que las leguminosas salen perdiendo un poquito porque nos dan un aporte energético mucho mayor por los hidratos de carbono que contienen. Entonces aquí les puse un ejemplo sacado del ESMA de los alimentos, de los grupos que realmente nos aportan proteínas, que sería, por ejemplo, la leche. Un vaso de leche entera nos da 9 gramos de proteína, 8 gramos de lípidos, 12 gramos de hidratos de carbono y 150 kilocalorías. Un vaso de leche descremada, pues es igual en proteínas e hidratos de carbono, pero baja en los lípidos y en la energía. En las kilocalorías ya son 95. El huevo, una pieza, nos da 5.5 gramos de proteína, 4.7 de lípidos, 0.5 de hidratos de carbono, casi nada, y 68 kilocalorías. Entonces, ¿se acuerdan? La charla pasada fue de huevo y ahí los promotores de huevo decían, pues es que da muy poca energía y muchas proteínas, entonces es excelente, sí es una opción excelente para dietas de reducción. El queso cottage, que sería bajo en grasa, porque obviamente sabemos que hay quesos altos en grasa, pero elegí para esto porque lo que queremos es buscar ejemplos bajos en grasa. Serían 13 gramos de proteína por 50 gramos, que son 2 cucharadas soperas más o menos, 1.8 gramos de lípidos, 1.7 de hidratos de carbono y 86 kilocalorías. Entonces, pues está muy bien, le gana al huevo porque da más proteínas y menos grasa. Filete de pescado, en general, varía según los pescados, pero un valor general es 120 gramos, da 22 gramos de proteína, 1.5 de lípidos y 108 kilocalorías. Carne molida de cerdo, quise poner esa porque a veces decimos, ay, es que tiene muchísima grasa. Pues sí, tiene un poco más de grasa, 20 gramos de proteína, 7.5 de lípidos y 140 kilocalorías. Frijoles, 15 gramos de proteínas, un plato, casi nada de lípidos, pero vean los hidratos de carbono, 41 gramos de hidratos de carbono, y entonces se nos eleva un montón la energía, 228 kilocalorías, es el que más eleva la energía en los frijoles. Y como estamos hablando de dietas de reducción, pues tenemos un problema, Houston, porque tenemos sí proteínas, bastantes proteínas, pero también mucha energía. Las almendras, 10 piezas, que también siempre las andan recomendando mucho, 2.7 gramos de proteína, 6.6 de grasa, también son de las que más grasa aportan, y 66 kilocalorías. Ahí en kilocalorías no está tan mal, pero pues es mucha grasa para la poquita proteína que aportan. Entonces los frijoles tenemos pues que son los que más energía aportan y que si vamos a elegir alimentos altos en proteína pero con poca energía, pues quedarían los frijoles y todas las leguminosas, la soya y demás, pues no tan recomendables. No quiere decir que estén prohibidos, claro, pero que no vamos a basar todas las proteínas de la dieta, no sería lo más recomendable, en leguminosas. Y ahí tenemos de los que más grasa tienen, es la carne molida de cerdo, 7.5, pero nos da 20 gramos de proteína, mientras que las almendras 6.6 con solo 3 gramos de proteína. Ya aquí, si quitamos esos y cambio la carne de cerdo por lomo de cerdo, pues baja los lípidos y se mantienen las proteínas y baja el total de la energía. Entonces, estos, por ejemplo, nos dan un buen aporte de proteínas con poquita energía. Si ven, el más es el de cerdo y siempre parte porque es el que más nos da proteínas, pero con un poco más de grasa. Bueno, el filete de pescado nos da un poco más, con menos grasa. Entonces, esto nos ayuda a orientarnos qué alimentos serían altos en proteínas, bajos en grasa y bajos en kilocalorías. Las proteínas de las kilocalorías de las leguminosas son a partir de hidratos de carbono.
que aunque son muy saludables porque son almidones, de cualquier manera, si queremos hacer un régimen bajo en energía, alto en proteínas, pues nos quedan más otros alimentos a elegir. Bien, aparte de esto, obviamente hay que buscar preparaciones bajas en grasa. Aquí está, se ve muy apetecible, pero pues está ahí con una cubierta y que puede aumentar la cantidad de grasa, entonces buscar preparaciones más bajas en grasa y acompañarlas obviamente siempre de frutas y verduras. Todas estas proteínas hay que acompañarlas de frutas y verduras que nos van a dar toda la vitamina, bueno, las frutas, la vitamina C que necesita para la síntesis de proteína que decíamos y mantener la masa muscular en los deportistas y en general en la población, y verduras para la fibra y demás. Bien, según algunos estudios, también hay estudios de todo de esto, hablando de la termogénesis inducida por la dieta. Esto quiere decir que, porque sea lo que les decía al principio del apio, ¿no? ¿Cuánta energía se gasta en digerir los alimentos? Eso se llama la termogénesis inducida por la dieta. Y se ha visto que pues las proteínas gastan más energía que los lípidos o que los hidratos de carbono. Entonces a veces también dicen, pues esto puede influir positivamente en que comer más proteínas haga que gastemos más energía en digerir y ya, o sea, cuando está uno desesperado buscando 3 kilocalorías más, pues nos van a servir. Entonces se ha visto. Y también se ha visto, hay estudios que dicen según la hora. Y este es también de un metaanálisis, vienen muchísimas opciones y variaciones, pero nada más saqué este cachito de ese metaanálisis que decía, pongo algunos estudios porque es un metaanálisis que revisó varios estudios, comer alimentos ricos en proteína en el desayuno favorece la termogénesis inducida por la dieta. Esto que es, les daban una dieta a la persona en la mañana y le daban exactamente la misma comida en la noche, se medía la termogénesis, o sea, el calor que producía el proceso de la digestión, y se veía que producía más calor en el desayuno. Y entonces, así, aunque es un estudio muy primario, insisto, no es magia, nada de esto es magia, y ahí igual concluyen que va a estar que faltan más investigaciones, pero quise ponerlo porque pues tiene que ver con la charla y a lo mejor lo encuentran por ahí, que tampoco es magia, que si lo comemos en la mañana, ya vamos a adelgazar mágicamente, no. Se vio sí cierta cantidad, cierta diferencia significativa, que si se comían más en la mañana que si se comían más por la noche, que fue básicamente esta revisión. Había muchas otras a mediodía y las cantidades y todo. Entonces, pero bueno, es un dato más si les interesa. Pero esos son datos, no es la solución mágica. Alimentos ricos en fibra también tienen que estar en las dietas de reducción porque, bueno, si recuerdan, existe el Comité de Expertos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que se llama FAO, y la Organización Mundial de la Salud, que siempre le llamamos solo como OMS. Y este Comité de Expertos FAO-OMS recomienda un consumo de 25 gramos de fibra dietética al día. Otras recomendaciones dicen que debe ser 30 gramos de fibra dietética al día, pero dejé de 25 gramos. Y en México los adultos en promedio consumen, según la Secretaría de Salud, entre 16 y 18 gramos de fibra al día. O sea, comen menos, 16 pues es la mitad de 30 que les decía, de este comité que nos decían 25, pues faltan 10 gramos, falta mucha más fibra al día. Y esto pues es paradójico en un país donde tenemos tantas frutas y verduras. La fibra dietética es la parte comestible de las plantas que resiste a la digestión y no se absorbe, perdón, en el intestino delgado, y que después cuando pasa ya al intestino grueso, pues tiene ahí una fermentación total o parcial.
Esa es la fibra dietética. La fibra soluble se disuelve en agua, por eso se llama fibra soluble, y produce también una sensación de saciedad. Muchas de las dietas también mencionan tal o cual alimento rico en fibra porque les va a dar sensación de saciedad. Tristemente, la sensación de saciedad que da la fibra es menor o menos duradera, sí da sensación, pero es menos duradera que la que dan las proteínas. Entonces, como les mencionaba hace rato, mejor unirlas. Sin embargo, la fibra tiene otros beneficios. Su consumo puede ayudar a disminuir la concentración de colesterol en sangre total y especialmente la concentración de colesterol malo, el LDL, es el que va a ayudar también a disminuir las dietas con consumo de fibra y también ayuda a mantener la concentración de glucosa en sangre estable. Siempre les menciono, hay estudios tanto para el nopal por su fibra como de la avena por su fibra que ayudan en estos casos. Entonces, eso está totalmente comprobado y va a ayudar. Además, la fibra puede unirse a cierta cantidad de grasas justamente en el intestino y evitar que se absorba. En un estudio que hice yo aquí, un estudio clínico que un laboratorio luego nos daba Orlistat para los pacientes y además se les daba fibra, que era Psyllium plantago. Se veía que muy buenos resultados, fueron muy buenos resultados porque el psyllium se unía a toda la parte grasa que no se absorbía por el Orlistat y entonces la persona, pues adelgazaron muy bien sin tener muchos problemas gastrointestinales por el exceso de grasa. Así es que ya saben, la próxima vez que se coman ¿cómo se llama? La barbacoa, que tiene mucha grasa y luego diarrea por eso, pues su psyllium también pueden tomarse, porque si se toman su Orlistat solito, les va a dar diarrea. No se va a absorber la grasa, pero les va a dar diarrea. Entonces, junto con su psyllium, que es fibra, psyllium plántago, y se van a sentir muy bien. Bien, la fibra soluble, pues la vamos a encontrar en el salvado, que es la cascarilla. Hay una charla sobre alimentos integrales y ahí la pueden encontrar. Explicar bien qué es el salvado de los cereales, que es la cascarilla. La cáscara de las frutas, también encontramos mucha fibra soluble en las cáscaras de las frutas y en las leguminosas. Hay fibra insoluble también, no se disuelve en agua, actúa como una esponja absorbiendo mucho más que su peso en agua y contribuye a acelerar el movimiento de los alimentos a través del sistema digestivo. Moviliza esto y su eliminación, reduce la incidencia de estreñimiento. Entonces, se encuentran alimentos como el salvado de trigo también, salvado de maíz, trigo integral, frutas y verduras, la fibra insoluble. Y hay que recordar que cuando se comienza a ingerir una mayor cantidad de fibra, es necesario incorporarla de manera gradual a la dieta, porque si no, y sobre todo si no toman agua o ya tenían un mal hábito de tomar muy poca agua, se van a estreñir. Aunque la fibra se les da para movilizar los intestinos, cuando solo toman fibra pero no aumentan el consumo de agua, se estreñen las personas, sobre todo si toman poca agua. Entonces es muy importante que se tome más agua o por lo menos la necesaria cuando se está intentando comer más fibra, que es además las dos cosas, pues es lo más saludable. La fibra insoluble en frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas. Y ahorita que estamos hablando de esto también, digestión y diuresis, que muchas veces confunden y por eso nos dicen, les decían en estas revisiones, veía que decían, sí, es que come tal alimento que te va a ayudar a vaciar los intestinos y acelera el metabolismo. No sé por qué la gente cree que se movilicen los intestinos es acelerar el metabolismo y a veces dicen, tengo un metabolismo muy lento cuando se mueven lentamente sus intestinos.
y si no evacúan muy rápido. Entonces ahí como que hay una confusión y a veces lo mencionan como que el vaciar los intestinos es acelerar el metabolismo y pues no, es acelerar el movimiento de los intestinos o el vaciamiento de los intestinos, pero eso no tiene que ver, digamos, con un proceso termogénico que realmente ayude a quemar la grasa, simplemente es vaciar los intestinos. O sea, en términos llanos, no adelgaza vaciar los intestinos. Pesa uno menos, sí, lo vimos en cómo dar el peso en la charla de cómo dar el peso, engañar la báscula o cortar este peso en los deportes de combate, sobre todo donde se requiere dar un peso por categoría, pero eso no es adelgazar, simplemente es vaciar los intestinos y pues pesa uno menos, puede llegar a pesar hasta 2 kilos menos y vacía totalmente sus intestinos. Bien, y de estos alimentos, ¿cuáles tenemos que ayudan mucho a la movilidad? Pues tenemos la piña, la papaya, porque sí tienen algunas enzimas que nos van a ayudar mucho al proceso de digestión, sobre todo a digerir proteínas. Entonces, la papaya y la piña ayudan mucho a la digestión de las proteínas y añadidas a los alimentos nos van a ayudar a acelerar este proceso digestivo y pues entonces acelerar el paso de los alimentos por el tracto digestivo. Y la ciruela que sí va a favorecer también el vaciamiento de los intestinos. Entonces, pueden ayudar a eso, sí, a no retener tantos alimentos ahí bueno, ya procesados, que ya no es alimento en el intestino, pero no realmente a adelgazar, ¿no? Entonces ya les decía, una cosa es movilizar los intestinos y otra cosa sería quemar grasa, no son termogénicos, ninguno de estos, por más que luego así no los anuncian, que la piña quema grasa, no son termogénicos. Tampoco son termogénicos todos los cítricos que nos dicen el limón quema la grasa, la toronja quema la grasa, les digo, vean la charla de toronja, y ahí les aclaro, también hay una charla de limón, específica de limón, y pueden ver pues que no, ninguno de los dos termogénicos no ayudan a quemar la grasa ni a despegar la grasa porque no la tenemos ahí pegada como cochambre en las sartenes. Entonces, ni el limón en ayunas con agua caliente va a ayudar a nada a adelgazar, si digamos, si se sigue toda una dieta inadecuada, ¿no? Entonces, no, no tienen que ver. Bien, tampoco los diuréticos sirven. También encontré mucho el agua de Jamaica, que porque como es diurético te ayuda a adelgazar. No, otra vez, orinar ayuda a perder peso, sí, temporalmente. Si nos pesamos antes y después de orinar, pues vamos a pesar tal vez hasta 500 gramos menos, pero eso no quiere decir que adelgazamos, simplemente perdimos agua y a través de la orina no se pierden grasas. El cuerpo no elimina las grasas a través de la orina. Entonces, alimentos termogénicos, bueno, los tenemos con cafeína y con otras sustancias, que aquí voy a mencionar algo rápido, porque creo que como muchos son más bien condimentos, no alimentos, voy a hacer otra charla de esto para ampliarlos. La cafeína ya sabemos que la encontramos en el café, en la planta del té, en el guaraná, en la hierba mate y en el cacao. Y la cafeína favorece la movilización de grasas del tejido adiposo, dígase, llámese llantita, hacia los músculos para promover que se utilicen, pero es necesario el ejercicio para que funcione. Otras sustancias que parecen tener poder termogénico es el té verde, porque tiene cafeína, pero también tiene catequinas que pues se ha visto que pudieran tener ciertas propiedades termogénicas. Pero se necesitan 4 tazas de té verde al día y la pérdida de peso pues es en gramos, es poquita. La pimienta y el chile, o sea, todo lo picante tiene capsaicina, que también dicen sube la temperatura corporal, todos los hemos sentido cuando nos enchilamos, si comemos algo muy picante o más picante de lo que logramos tolerar, nos entra así el calor y demás. Pero realmente esto dura minutos o segundos, o sea, decir que con este pequeño calor voy a estar adelgazando, pues no, no es una realidad. Que comiendo chile o pimienta vamos a adelgazar, pues no, aunque lo mencionan el jengibre, también vamos a ponerlo dentro de la charla que les digo que voy a hacer otra.
contiene gingerol que supuestamente favorece la pérdida de peso, pero es también moderada, y la cúrcuma, igual la curcumina, la agregan para todo, la meten en un montón de beneficios para la salud, y también le atribuyen propiedades termogénicas. Ahora, ya finalmente para terminar casi esta charla, ¿qué sí quema la grasa y acelera el metabolismo? ¿Qué es lo que sí quema la grasa y acelera el metabolismo? Pues la grasa se quema, recordemos, en la mitocondria. Realmente lo que llamamos quemar grasa es un proceso de oxidación de las grasas, que interviene entonces el oxígeno, es un proceso oxidativo y se hace en la mitocondria, que en la mitocondria está dentro de las células, es el organelo celular que tiene aquí todos estos recovecos en una pared interna, y ahí se va a hacer todo el proceso de ir quemando u oxidando las grasas en diferentes compuestos hasta que se obtenga energía. Y entran entonces ácidos grasos y oxígeno a la mitocondria, entran los ácidos grasos, son las grasas que vamos a quemar, los ácidos grasos y el oxígeno, y sale CO2 y agua. El CO2 lo vamos a eliminar a través de la respiración, y el agua se queda dentro de nuestro cuerpo y contribuye ahí al aporte hasta cierto grado de agua. Entonces, ahí es donde se quema la grasa, en la mitocondria, no con las bajas de hule ahí en el tejido adiposo que va a salir milagrosamente en el sudor. Eso es falso, la grasa no va a salir ni en sudor, ni va a salir en la orina. En las heces fecales, solo la que no se absorbió es la que va a salir. Entonces hay muchas cosas, les decía, como la fibra que puede arrastrar la grasa que comemos, pero no es no es quemar la grasa. La grasa se quema en las mitocondrias. Y las mitocondrias, el tejido, un tejido que tiene muchísimas, muchísimas mitocondrias es el músculo. Y ahí es donde vamos a quemar la grasa, entonces el tejido muscular. Y por lo tanto, el ejercicio quema la grasa, y los ejercicios de larga duración son los que más demanda de grasa tienen como energía, como fuente de energía. Entonces, por ahí siempre les decía en estos estudios que hice en el PUPAS, que era Programa Universitario para Adelgazar Sanamente, que yo lo organicé por varios años, desde el 2006 hasta el 2015. Pues los que se les pedía que hicieran ejercicio no venían a hacerlo aquí, pero cada quien hacía su ejercicio. Los que nadaban eran los que más bajaban de peso mejor. O sea, esto no es estudio científico, es nada más una observación que sí se dio en un estudio científico. Muy bien. Y los músculos también entonces queman grasa. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Tener masa muscular. Y por lo tanto, aunque los ejercicios aeróbicos son los que van a quemar más grasa en el proceso, también es bueno hacer ejercicios para tener tono muscular. No necesitamos ser físico-constructivistas, estar muy, muy fuertes, tan fuertes como un judoka, uno de lucha, un halterofilista, powerlifting, nada de esto. Necesitamos simplemente tener tono muscular, tener realmente músculos, y no estar todos aguaditos, porque el tener músculo nos va a ayudar. Los músculos, ya les dije, tienen las mitocondrias donde se quema la grasa, y los músculos también durante el reposo van a hacer que la persona gaste más energía por estar en reposo, porque es un tejido que gasta más energía en el reposo. Entonces, ¿qué acelera el metabolismo? ¿Qué quema la grasa? La grasa se quema en las mitocondrias, principalmente de los músculos, y se quema con el ejercicio. ¿Qué ayuda a acelerar el metabolismo? El tener masa muscular. Cuando hacemos cálculos de energía, se ha visto siempre que los hombres tienen un 10% más gasto energético en lo que se llama basal, en el gasto energético basal, que las mujeres, porque tienen una mayor masa muscular así en forma natural por ser hombres, la diferencia entre las diferencias entre hombres y mujeres, y entonces es un 10% más. Entonces, si lo pensamos así, si nosotros mantenemos cierta masa muscular, les digo, no tenemos que tener grandes músculos, pero sí tener toda la musculatura posible,
no, para nuestro cuerpo así normal, para movimientos cotidianos, pues esto nos va a ayudar, eso realmente acelera el metabolismo y no todas estas, no la piña, no la, otras sustancias que nos dicen que nos van a hacer, alimentos, perdón, que nos van a acelerar el metabolismo. Entonces, concluyendo, alimentos para quemar grasa no los hay, pero sabemos que los alimentos con proteínas nos pueden ayudar muchísimo y son muy necesarios en una dieta de reducción. Los alimentos con fibra nos ayudan a bajar la densidad energética de la dieta y a ayudar a que se absorba menos la grasa. Y obviamente todo lo demás debe ser una dieta saludable. Olvidémonos de estas dietas de 1000 kilocalorías o 1200 kilocalorías, son muy extremas y lo único que van a hacer, van a favorecer es pérdida de masa muscular. Entonces, olvidarnos de esas, hacer ejercicio, que se me pasó ahí, hacer ejercicio y tomar suficiente agua. Pues, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes en una charla más. Hasta luego. Gracias a la producción que están ahí. No sé si hoy también está David, porque luego me confundo yo con quienes están en la producción.